Hola, estudiantes de octavo grado del IE de Santa María. Estamos en el tutorial número 2 de matemáticas. Para la actividad número 2, en cuanto a clasificar números como racionales o irracionales. De este lado ustedes tienen un ejemplo con 4 números y la explicación está en la parte de solución. Veamos también acá otros ejemplos. Para esto vamos a recordar que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracciones o también son números decimales. Y los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, tal como lo expresa esta imagen. Que ellos tienen una forma decimal no periódica y que tampoco son números decimales exactos. Por ejemplo, las raíces que ya ubicamos en la recta numérica en la actividad pasada. Y estos símbolos que se encuentran aquí representan números decimales infinitos no periódicos. Son unos números muy característicos de las matemáticas, el número pi, el número Euler y el número phi. Cada uno representa un concepto matemático. Dentro de los números decimales, vamos a observar ahora la clasificación de los números decimales para que nosotros podamos identificar claramente cuándo son racionales y cuándo son irracionales, los decimales. Entonces aquí dice clasificación de números decimales. Los decimales se pueden clasificar en decimales exactos, ya que después de la coma vienen números o cantidades que se pueden contar, por eso se llaman decimales exactos. Recordemos que la coma divide el decimal en parte decimal y parte entera. La parte decimal, en este caso para este número 15,678 se puede contar. Aquí tenemos 3 dígitos, por tal razón es un decimal exacto. Los decimales donde su parte decimal es infinita, es decir, que no se pueden contar, después de la coma los números no se pueden contar, por tal razón son infinitos. Dice secuencia que se repite cíclicamente, es decir, un periodo. Por ejemplo, el 2,131313. Este decimal es infinito y es periódico. Aquí dice decimal periódico puro. Entonces tenemos que después de la coma tenemos infinitos 13. No se pueden contar. El 13, como es una cantidad que se repite infinitamente, se le llama periodo. A eso se le coloca este símbolo encima que se denomina periodo. Los números decimales periódicos mixtos, es decir, que además del 13, por ejemplo, para este decimal, si se le agrega, por ejemplo, una cifra que no hace parte del periodo, es decir, el anteperiodo, este número 6, no hace parte del periodo, pero sí se encuentra en la parte decimal. Ese número es decimal periódico mixto. Todos estos números que acabo de mencionar, los exactos, los periódicos puros y los periódicos mixtos, que son decimales, son números racionales. Aquí tenemos el ejemplo. Este, por ejemplo, que se repite la parte decimal, periódico puro. Este, en donde se repite la parte decimal, pero además hay una cifra o un conjunto de cifras que no se repiten antes del periodo, que se llaman anteperiodos, es un periódico mixto. Ahora bien, vamos a mirar un decimal en donde su parte decimal es infinita, pero que no hay una secuencia que se repite cíclicamente, es decir, que el número no tiene periodo, es decir, que después de la coma vienen una cantidad de cifras infinitas que no tienen repetición continua. Por tal razón, entonces, este tipo de decimales son números irracionales. Entonces, por tal razón, ustedes en la tabla van a mirar qué tipo de decimales son irracionales y qué tipo de decimales son racionales. Recordando ya los conceptos anteriores, vamos ahora a mirar este ejemplo para poder determinar la lista de números que se encuentra aquí, si son números racionales o irracionales teniendo en cuenta la información anterior. Este decimal que se encuentra acá, 754,86, después de la parte
después de la coma, en la parte decimal, observamos dos números. Es decir, que es un decimal exacto, ya que pudimos contar su parte decimal. Por tal razón, como es un decimal exacto, este número es o pertenece al conjunto de los racionales. Entonces marcamos con una X. Siguiente número, el número pi. Ese número es un número irracional. Está dentro de la definición de los ejemplos como números irracionales. Entonces, por tal razón, es un número irracional. El siguiente decimal, 7,28, y observamos 3 puntos suspensivos. Quiere decir que después de la coma se observan cantidades infinitas y también se observan que hay una cifra repetitiva, el número 28. Por tal razón, este tipo de decimal es periódico puro. Después de la coma se repite una cantidad cíclicamente. Por tal razón, este número pertenece a los racionales. Marcamos con una X. Todas las cantidades que se puedan escribir como números enteros en forma de fracción son racionales. Entonces, por tal razón, el 5 octavos que observamos allí es un racional. Repito, todas las fracciones que se puedan expresar por medio de números enteros en el numerador y números enteros en el denominador son racionales. El siguiente número contiene una raíz. El número 25 es un cuadrado. Esto se lee como 2 raíz cuadrada de 25. El número 25 es un número cuadrado. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 2 es 25. Sabemos entonces que la respuesta de raíz cuadrada de 25 es 5. Al multiplicarse por el número 2 que se encuentra por fuera de la raíz, nos da como resultado 10. Por tal razón, eso es un número racional. Porque pudimos encontrar una cantidad de la raíz cuadrada de 25, que es un número entero. El número 3,14 es un número decimal exacto. Luego de la coma vienen dos números decimales en la parte decimal. Es decir, que podemos contar su parte decimal. Por tal razón es un número decimal exacto y pertenece a los racionales. Por último tenemos a raíz cuadrada de 8. 8 no es un número cuadrado, es decir, no existe ningún número elevado a la 2 que nos dé 8. Por ejemplo, 2 elevado a la 2 es 4, 3 elevado a la 2 es 9, 4 elevado a la 2 es 16, 5 elevado a la 2 es 25, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no existe un número entero elevado a la 2 que me dé 8. Entonces, por tal razón, ese número es irracional. Bien, ahora observemos los números que se encuentran en la tabla de su actividad. Deben clasificar en racionales e irracionales el conjunto de estos números. Me voy a detener en algunos, como por ejemplo, porque el resto de los números pues se parecen a los ejemplos que se encuentran acá. Aquí tenemos una fracción, aquí tenemos una raíz cúbica de 27, es decir, ¿qué número elevado a la 3 da 27? Aquí tenemos el número pi, que ya se encuentra acá. Aquí tenemos este decimal, que ya expliqué qué tipo de decimal es según sus cifras decimales. Aquí también expliqué qué número decimal es según el ejemplo pasado, lo mismo este y este. Supongo que para ustedes es un poco más complicado cuando tienen las raíces. Bueno, entonces, veamos primero, raíz cúbica de 15. Se lee cúbica porque tiene el 3 como índice en la raíz.
Entonces debemos buscar, así como hicimos en este ejemplo, debemos buscar un número que elevado a la 3 de 15. Vamos a hacer de pronto el ejercicio con 2 elevado a la 3. Eso daría 8. Hagamos el ejercicio con 3 elevado a la 3. Eso daría 27. 3 elevado a la 3 daría 27. Entonces observamos que de pasar de 8 a 27 ya no está el número 15. Entonces, por tal razón, no existe un número entero que elevado a la 3 me dé como resultado el número 15. Por ende, entonces, ese número es irracional. Observemos ahora el número 3 sobre raíz cuarta de 16. En el numerador tenemos el número 3, con eso no vamos a desarrollar absolutamente ninguna operación, pero en la parte de abajo en el denominador tenemos raíz cuarta de 16. Leemos raíz cuarta porque el número 4 se encuentra como índice de la raíz. Entonces tenemos que buscar un número que elevado a la 4 de 16. Empezamos con el número 2. Número 2 elevado a la 4, miremos a ver si nos da 16. Para hacer esto, entonces sería multiplicar 4 veces el número 2. 2 por 2 me daría 4, por 2 me daría 8, por 2 me daría 16. Entonces tenemos que el resultado de la raíz cuarta de 16 es 2, debido a que 2 a la 4 es 16. Entonces me quedaría aquí el número 2. Como estamos observando que tenemos en el numerador el número 3 y en el denominador el número 2, son números enteros. Por tal razón, esa fracción completa es un número racional, a pesar de que tenga en la parte de abajo una raíz. Tenemos que mirar si la raíz es un número racional o es un número irracional. Seguimos con el número raíz cuarta de 18. Raíz cuarta de 18, tenemos que buscar un número que elevado a la 4 nos dé 18. Si ya, según el ejercicio anterior, 2 elevado a la 4 nos daba 16. Continuamos con la potencia 3 elevado a la 4. Eso es 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Así desarrollamos la potencia. Si observamos que 2 elevado a la 4 es 16 y que 3, el siguiente número después de 2, elevado a la 4 es 81, es decir, no hay un número entero que elevado a la 4 me dé 18. Es decir, que ese número ya no es racional, es un número irracional. Continuamos con 1 raíz cúbica de 5. Tenemos en el numerador el número 1 y en el denominador tenemos raíz cúbica de 5. Entonces, ¿qué número elevado a la 3 me da 5? Si empezamos con el número 2 a averiguar, tenemos que 2 elevado a la 3 es 8. Porque 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, si empezamos con este número y vemos que nos da 8, no hay un número entero que elevado a la 3 me dé 5. Entonces, por tal razón, esta fracción, a pesar de que se escribe como fracción, es un número irracional, debido a que el denominador es un número irracional. Y terminamos. Bien, estudiantes, pues ya aclaré las dudas con respecto a estas raíces que a simple vista puede parecer complicado. El resto de los números los pueden clasificar teniendo en cuenta
los ejemplos que expliqué acá y las definiciones que di en las imágenes anteriores.